sea. Tenemos un Dios santo, diga conmigo, un Dios santo. Un Dios santo. Tenemos un Dios santo. Santo nuestro Dios. ¿Y cuántos santos hay aquí? Solamente mi suegra levantó la mano, santa. ¿Cuántos santos hay aquí? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Si yo le digo eso, ¿cuántos santos hay aquí ahora? Uy, todos tienen ganas de ver a Dios. En el momento que decimos a Jesús que sea Señor de nuestra vida, le damos permiso para comenzar a trabajar en nosotros y con nosotros. Por eso a veces suceden cosas que no entendemos que están sucediendo de parte de Dios, porque Él está trabajando en nosotros, porque nuestro Dios es santo y quiere que esa santidad transforme también nuestra vida. Además, cuando recibimos a Jesús, nacemos a una nueva naturaleza, a un nuevo hombre o una nueva mujer espiritual que no se ve, pero que está dentro. Mira que está a su lado. Es una persona espiritual. ¿Lo entiende o no lo entiende? Usted lo ve físico, ¿verdad? Se pintó los ojos esta mañana, así de chica. Se puso un maquillaje. Se afeitó la barba, si es varón o no. No se afeitó nada, dice el otro. Usted lo ve físicamente. No se puede parecer más guapo o más feo, depende de los gustos. Yo le decía esta mañana ahí, los guapos se quedan dentro en la clase y los feos pasamos todos para afuera. Y una pasó para adentro, lleva media hora adentro y me dijo, pero espérate, los guapos no son aquí. Digo, pues vente para acá entonces. Mire otra vez al que está a su lado. Él es una persona espiritual, él o ella. ¿O no? Pero usted lo ve físicamente. Pero es lo espiritual lo que prevalece. Lo físico cambia. ¿O no? ¿Se arruga o no se arruga? ¿Engorda o adelgaza? Se puede teñir el pelo o no teñirse el pelo, cortárselo. Lo de fuera cambia. Pero el espíritu es el que tiene que crecer conforme a la imagen de Jesús. Cuando hablamos de santo, no estoy hablando de imágenes de yeso o de escayola o de personas que han partido con Cristo, a las cuales llaman santos. Cuando hablo de santo el día de hoy, estoy hablando de hombres y mujeres que hemos sido apartados, separados, que hemos, como dice la canción que acabamos de escuchar, que hemos quitado cosas de nuestra vida y hemos puesto las cosas del cielo, que hablan de Jesús en nosotros. Y somos guiados por el Espíritu Santo para ser como Jesús, que es nuestro modelo. Es la idea de hombre perfecto. Él es nuestro modelo para seguir adelante, ¿o no? Y el Espíritu Santo lo que hace en nuestra vida es transformarnos para que cada día nos asemejamos más a Cristo. Porque en Cristo el poder de Dios se manifiesta y hace cosas maravillosas. ¿Cuántos quieren hacer cosas maravillosas en el nombre de Jesús? Para beneficio de otros. ¿Lo quieren o no lo quieren? Pues necesitamos que el Espíritu Santo amoldee nuestro carácter, nuestra visión, nuestras emociones, nuestro sentir, nuestro futuro, nuestra visión de la vida conforme a la imagen de Cristo. El apóstol Pedro escribía lo siguiente en la primera de sus epístolas, el capítulo 1, versos 13 a 16. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Santo. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les será dada cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, dice el apóstol, sean ustedes santos en todo lo que hagan. ¿Cómo tenemos que ser? Santos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Uy, no digo bien, ¿en qué? En todo tenemos que ser santos. Sigue diciendo, como también es santo, ¿quién los llamó? Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y hay 5 cosas que destaco en estos versos de Pedro. Primero dice él, dispónganse a actuar con inteligencia. Tenemos que ser personas determinadas a hacer las cosas, a actuar inteligentemente. Conforme a la palabra, conforme a lo que recibimos de Jesús. Conforme a esa sabiduría que necesitamos pedirle a Dios, dice el apóstol Santiago, el que no tiene sabiduría para enfrentar un conflicto, para enfrentar una situación, para caminar en un propósito, para alcanzar su sueño, que se la pida a Dios, ¿o no? Que Dios se la va a dar. Pero dice, pida con fe, pida creyendo que la va a recibir. Pida esperando esa bendición, porque el que pide sin fe, dice que es como las olas del mar, que se levanta la ola y se pierde en la orilla, no pasó nada, desapareció hasta la siguiente ola. Pero nosotros somos personas, y el apóstol Pedro dice, sean inteligentes,
determínense a hacer las cosas con sabiduría de los cielos. Sigue diciendo en segundo lugar, tengan dominio propio. ¿A quién le falta dominio propio a veces? No voy a mirar las manos. Tengan dominio propio. Pero ¿sabe que el dominio propio es un fruto del Espíritu de Dios? ¿Saben que humanamente intentamos nosotros mordernos la lengua a veces? A veces pasa al principio. La pastora se ríe porque ella, le saltan hasta los dientes cuando se muerde la lengua. No. Nos mordemos la lengua porque intentamos siempre en lo humano dominarnos, pero no entendemos que la palabra de Dios dice que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Que en la medida que cultivamos la relación con el Espíritu Santo, vamos teniendo ese dominio propio. ¿Por qué? Porque dominamos la vieja naturaleza que siempre quiere salir, como decía yo el otro día, aún de su ceniza. Entonces, en la relación con el Espíritu Santo, a través de la palabra y de la oración, paso a paso, tú te vas dando cuenta que vas dominando tu vida. Por eso dice el apóstol, tengan dominio propio, porque tenemos que tenerlo. En tercer lugar dice, pongan su esperanza completamente en la gracia, porque es su gracia la que actúa en nosotros. Cuando tú vas conociendo cada día más de su gracia y la vas viviendo en tu día a día, vas dejando lo religioso, porque a veces nos volvemos religiosos, ¿o no? Y empezamos a hacer esfuerzos o obligaciones o cosas para agradar a nuestro Dios humanamente. Pero entonces no estamos dependiendo de la gracia, estamos dependiendo de nuestros esfuerzos humanos, de nuestros méritos, de nuestra manera de hacer las cosas. Y el apóstol es claro, pongan su esperanza completamente. ¿Sabe lo que es completo? Completamente. En la gracia de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en la gracia, entonces te vas enamorando más de Jesús. Y la paternidad de Dios va entrando en tu vida, del Dios infinito, del Dios eterno, del Dios que dice la palabra de Dios es santo, santo, santo. Y eso produce que tu relación con la vida misma comience a ser transformada. ¿Por qué? Porque ya no estás poniendo tu confianza en lo que tú puedes o no puedes hacer. Pones tu confianza en la gracia que el Señor ha derramado sobre tu vida. Y a medida que vas conociendo a Jesús y vas teniendo esa relación con el Espíritu Santo, Él cambia la visión de enfrentar tu vida. Porque la esperanza, vuelvo y repito una vez más, está puesta en la gracia. Y por eso sigue diciendo, como hijos obedientes. ¿Cuántos son obedientes aquí? Santo, diga, obediente. ¿Quién no va a hacer caso a un Dios que es un papá y que desea lo mejor para ti? Hay que ser tonto para no hacerle caso a Dios, ¿o no? Y sin embargo, ¿cuántas veces desobedecemos? No somos inteligentes. Porque si le hacemos caso a Dios, que sabemos que Dios tiene cosas hermosas para nuestra vida, que es nuestro Padre y que a veces pasamos por momentos de dificultad, en esos momentos especialmente tenemos que seguir creyendo, obedeciendo, porque lo que viene va a ser bueno. Porque Él conoce nuestro futuro. ¿Usted conoce su futuro? Pero Él sí lo conoce. Por eso Él nos enseña a cómo vivir el presente, adelantándose a lo que quiere, lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Entonces, cuando uno lo piensa así, y el Señor te dice, y la palabra de Dios te dice algo, ¿para qué voy a ser desobediente? No tiene sentido. Es que a mí me gusta ahora hacer esto de esta manera. Pero si sabes que es contrario a lo que Dios está establecido, a lo que Dios está diciendo, ¿te va a ir mal o no lo sabes? ¿Por qué no lo hace para fastidiarte? ¿Él por qué lo hace? Porque quiere bendecirte más abundantemente de lo que tú quieres recibir. Porque es un Dios bueno, ¿o no es bueno? Quiere hacer cosas maravillosas a través de tus manos, con tus palabras, en tu mente, en tu corazón. Por eso Él trabaja dentro de nosotros. Por eso dice, como hijos obedientes, que nos vamos moldeando a la imagen de Cristo. Y eso nos asegura una victoria total, una victoria completa. Si somos obedientes, diga conmigo, diga la que está a su lado, sé obediente. Porque te va a ir bien si eres obediente. ¿O no? Díselo, te va a ir bien. Y usted puede pensar, no, me va bien. Pues te va a ir mejor si eres obediente. Y dice el apóstol, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Porque no es que los malos deseos desaparezcan. Porque los malos deseos se presentan muchas veces.
cuando alguien te critica, cuando alguien te dice esto, cuando tú quieres ganas de hacer algo. A veces están los malos deseos que están ahí, pero dice, pero no te amoldes a ellos, no te acomodes a ellos, no te conformes a ellos cuando vivían en la ignorancia, porque ahora hay una visión más amplia de la vida, ahora una visión más grande, ahora hay un Dios y Señor eterno y misericordioso que ha extendido tu gracia hacia ti. Entonces las circunstancias, las situaciones personales, las etapas de nuestra vida que atravesamos, ahora las vemos diferentes y no nos amoldamos a la ignorancia que tenía antes, sino que cada día la palabra va siendo revelada a nuestra vida y nuestra fe va aumentando. Y en quinto lugar dice el apóstol, más bien sean santos. ¿Qué tenemos que ser? ¿Cuántos santos hermosos hay en este lugar? No baje la mano, quiero ver esa mano. ¿Cuántos santos hermosos hay en este lugar? Usted puede decir, no sé si soy hermoso, pero santo, seguro. Santo. Soy santo. Mire, más bien sean santos en todo lo que hagan. La pregunta es, ¿lo que hago santifica a Dios? ¿Santifica mi vida? En todo lo que hagan. Yo decía el otro día que hasta cuando bebemos un vaso de agua, dice el apóstol, tenemos que dar gloria a Dios. Tiene eso que glorificar a Dios. Ser santos en todo lo que hagamos. Mire, perfectos aquí yo no sé cuántos hay. ¿Habrá algún perfecto? ¿Pero santos cuántos? ¿Perfectos? ¿Santos? ¿Perfectos? ¿Santos? Santos, ¿saben? Somos santos. Los que pedimos a Dios, a nuestro Padre Celestial, los queramos los unos por otros. Eso somos santos. Por eso cuando se produce la desobediencia o la rebeldía en la pareja adámica, allá en el libro de Génesis, eso alejó a la humanidad de Dios. Como el agua y el aceite. Usted ha puesto, ha cogido un vaso de agua y ha puesto aceite puro de oliva adentro. ¿Lo ha hecho alguna vez? Yo mientras estaba preparando el mensaje digo, lo voy a hacer otra vez. ¿Y sabe qué sucede con el agua y el aceite, no? ¿Qué sucede? No se mezcla. No se mezcla, no se disuelve el aceite en el agua. Entonces usted pone la gota de aceite, usted da vuelta, y cuando lo suelta, hay un montón de gotitas de aceite, pero no se mezcla con el agua, quedan. Entonces, de la misma manera, Dios está en medio de nosotros, pero es un Dios santo y es como el aceite que llega y no se disuelve. Pueden estar en el mismo vaso, pero estamos separados. Por eso cuando el pecado separa a esa pareja de Dios, el hombre sigue buscando a su criatura, a pesar de lo que provocó esa desobediencia dentro del hombre. Génesis capítulo 3, verso 22. Dice que y dijo, Dios, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y extienda y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. En otras palabras, Dios expulsó al hombre del Edén porque en nuestra nueva condición de conociendo el bien y el mal, de habiéndose abierto una ventana espiritual a las tinieblas, en esa condición dice ahora el hombre no puede ser inmortal, porque entonces el caos del universo. Si el hombre en su condición no muere y no atraviesa por todas las etapas que tenemos que atravesar, no pasa por el juicio, no pasa por la gracia, no pasa por la redención, por el arrepentimiento, esto sería el caos. ¿Se imagina que nadie muriera en esta vida? ¿Qué pasaría? No sé si nos comeríamos, pero había 4 en lo alto y todos los demás seríamos esclavos, porque la maldad del hombre. Y conociendo Dios esa condición dentro del hombre, dice, sácalo del Edén, porque si tomas del árbol de la vida, va a ser inmortal. Y entonces sí tenemos un problema. Así que de alguna manera, la muerte es una bendición, porque es la entrada hacia la resurrección y la redención en Cristo. Pero solamente a través de Cristo. Y ya el Señor desde el principio se acerca al hombre. Sus ojos habían sido abiertos a la maldad. Entonces la desobediencia, el pecado, toda decisión que se opone a la palabra de Dios
causa desorden en nuestra vida, causa caos interior, hay muerte. Usted recuerda que Caín, el primogénito, mata a Abel. ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre nos va a ir a mal. Tiene un derecho sobre nosotros. Pero el Señor es un Dios maravilloso que nos ama. Y pronto nace la esperanza porque aparece alguien que toma la decisión, porque es una decisión de invocar, de proclamar, de exaltar el nombre del Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Dice el capítulo 4 de Génesis, verso 26. Dice también Set tuvo un hijo, a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. A partir de ahí, en cada generación van surgiendo hombres y mujeres, personas que tienen una búsqueda de Dios, que deciden obedecer, agradar, amar y ser dirigidos por el Espíritu Santo, por el Dios vivo. Y también hoy se produce a través de su vida. En un mundo en caos, en un mundo en pecado, en un mundo de maldad, en un mundo de ignorancia y de oscuridad, hay personas como usted y como yo que hemos decidido buscar más de su presencia, más de Dios, ¿o no? ¿O usted está aquí obligatoriamente? Alguien yo trabajo con un... Bueno, a lo mejor a alguien lo obligaron, denle un aplauso a él. Pero a mí no me obligaron. Gloria a Dios. No nos obligaron. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dale las felicidades al que tiene a tu lado. Felicidades que veniste, díselo. Felicidades, porque eso significa que anhelas de Dios. No sé si mucho, poco o bastante, pero anhelas de Dios. Como en tiempos de Génesis, hay alguien que anhelaba de Dios, que buscó de Dios. Dice el capítulo 5 de Génesis, versos 22 y 24. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios, voilà. ¿Qué pasó con Enoc? Se lo llevó, como Elías, ¿verdad? Se lo llevó. Y nos está hablando ya en Génesis, mucho antes de Abraham y de Moisés y de tantas otras cosas, nos está hablando del arrebatamiento. De la primicia, del arrebatamiento, de lo que estamos esperando. Estamos en medio de una sociedad convulsa, donde parece que la gente se ha vuelto loca, porque lo que se ve hoy en día es de locos, aunque lo normalizamos. Pero si usted hace una reflexión inteligente, como dice el apóstol Pedro, esto es de locos lo que vivimos hoy en día, ¿o no? Mira que han habido locuras, que hubo una Segunda Guerra Mundial y lo que pasó, pero eran cosas específicas, en personas específicas, pero esto es global, esto es una locura global, ¿o no? Y es lo que estamos viviendo. Sin embargo, en medio de esta locura global, nosotros tenemos un Dios vivo, tenemos un mensaje real y tenemos un Espíritu Santo que no solamente nos guía, sino nos ayuda, nos corrige, nos defiende y nos enseña a alinearnos en el propósito divino, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y fíjese que más adelante dice Génesis capítulo 6, versos 8 y 9, pero Noé, ¿se acuerda Noé? Contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente y siempre anduvo fiel con Dios. Como Noé, nosotros contamos con el favor de Dios. Y ser fiel a Dios, vuelvo y digo, no es que seamos perfectos, no es que no nos equivoquemos, no es que ya estemos volando con plumas y angelitos por ahí, no. Porque perfecto, vuelvo y digo, no hay nadie, ¿verdad? Mira que está a su lado, ¿tiene cara de perfecto? ¿Pero cara de santo? Gloria a Dios. Anduvo. ¿Y qué hace? Nos equivocamos, claro, pero rectificamos. Y tenemos una conciencia espiritual. Y tenemos un Espíritu Santo que dice, Damián, lo que estás haciendo no es correcto. Vas a tener que pedir perdón. Vas a tener que cambiar de actitud. Vas a tener que arrepentirte de eso que estás. Yo te voy a ayudar a seguir adelante. Es la gracia de Dios. Y entonces, como sabes que no es el acusador Dios que va a decir, Damián, te equivocaste, te voy a escachar contra el suelo, te va a ir mal, te voy a castigar, vas a tener un accidente, va a pasar esto. No. Es al contrario, el Espíritu Santo nos corrige, nos moldea, porque quiere que seamos conforme a la imagen de Jesús. Y entonces te vas enamorando de esa gracia porque el amor se extiende a tu interior y aún las veces que te equivocas, ves que el amor del Padre quiere corregir tu vida y eso hace que te enamores más de Él. Porque te das cuenta
que Él está trabajando en tu interior. Y Jesús fue claro hablando de los tiempos que estamos viviendo o de los tiempos finales. Dice el capítulo 24 de Mateo, versos 37 a 42. Dice Jesús, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Dice Jesús, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será tomado, así como fue tomado Enoc, y otro será, ahí te quedas. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, dijo Jesús, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Qué casualidad que tenía estos mensajes preparados y ayer estaban hablando también de las 10 vírgenes. Decía, menos mal que ya lo tengo terminado, porque no voy a llegar a las 10 de la noche a empezarlo. Las 10 vírgenes. Y le dice que la iglesia tiene que estar despierta. Y me sorprende porque está hablando de esos últimos tiempos. Y la sociedad de hoy no es diferente a la sociedad de Noé. La gente quiere hacer lo que bien le parece. Y Noé estaba preparando un arca. Nosotros estamos preparando el arca de la salvación cuando nos reunimos en su nombre y cuando proclamamos el mensaje de Jesús. Y yo pienso que en este texto Jesús no está hablando a los inconversos, está hablando a aquellos que tienen por Señor a Jesús. Dice, pero aquellos tienen por Señor a Jesús. Habían dos que estaban en el campo y otros dos que estaban moliendo. Y uno parecía que estaban despiertos, estaban preparados, estaban adelante, estaban haciendo sus obligaciones diarias en sus lugares de trabajo, pero hay una conexión con Dios. No es que tenemos que estar en la iglesia para que Dios nos lleve, no. Donde estamos, en nuestros hogares, en nuestras vidas, tenemos que vivir la gracia de Dios. Y por eso uno fue tomado y otro fue dejado. ¿Por qué? Porque había quien está despierto, que está pendiente, que está expectante y que está creyéndole a Jesús. Que no nos encuentre el Señor metido en nuestras cosas naturales, enredados en la vida, porque a veces nos enredamos tanto con nuestras cosas, nos sumergimos en nuestros problemas que no vemos más allá. Y eso no es ser apartado. Ser santo es estar despierto delante del Señor en aquello que acontece. Tenemos problemas posiblemente, hay momentos donde tenemos grandes éxitos o grandes formaciones, o estamos viviendo momentos de euforia en nuestra vida. También tenemos que estar despiertos para que no crezca nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Siempre tenemos que estar despiertos porque eso también es la santidad. El saber cómo recibimos y cómo afrontamos lo que la vida nos va aconteciendo. De eso se trata. En estos últimos tiempos habrá Noés, habrá familias enteras con las cosas claras, con una fe que nos hace avanzar a través de las circunstancias adversas, que se abre camino en una sociedad hostil, porque todo lo que vemos es hostil al mensaje de Cristo. Y cada día parece que se va cerrando más el embudo contra el mensaje, contra la iglesia. Pero nosotros tenemos una fe, como la semana pasada, que da testimonio de la verdad y que nos hace libres, y por eso somos santos, ¿o no? ¿Lo cree o no? Por eso nos alcanza la santidad. Dice el capítulo 11 de Hebreos, verso 5. Por la fe. ¿Por qué? Diga conmigo, por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Yo anhelo salir de este mundo sin experimentar la muerte, porque creo que estamos en esos momentos. Como decía yo esta mañana en la clase, del Abraham a Jesús hay casi 2000 años, aproximadamente, año 2000 hasta el año 0. Y desde Jesús hasta nosotros, ¿cuántos años hay? 2000, uy Señor, estamos cerquita. Puede ser que sean 100 años arriba, 100 años abajo, pero yo creo que ya, porque lo que les está viendo, entonces yo quiero estar como Noé. Dice, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Tu vida tiene que ser un testimonio de que tú agradas a Dios. Y eso no lo podemos hacer si no nos metemos en la palabra y si no tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo para dar testimonio de que mi vieja naturaleza ha quedado ahí, que cada día lucho contra ella y se pone el hombre nuevo, el hombre de Dios, el Damián espiritual, el cual ha sido rescatado por la gracia de Jesús. O la mujer que está en su vida, en su interior, esa mujer espiritual. Dar testimonio
El testimonio que es Cristo es real en nosotros y que a nosotros nos mueve el Espíritu Santo. Dice el verso 7 de Hebreos 11, por la fe, diga conmigo por la fe. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Por la fe, dice Noé, advertido, porque todos hemos sido advertidos, sobre cosas que aún no se veían. Hemos sido advertidos sobre cosas que no se están viendo, aunque algunas se empiezan a ver. Dice, con temor reverente, construyó un arca para salvarse a sí mismo y escaquearse, ¿o no? ¿Usted está leyendo conmigo? ¿Para salvar a quién? ¿A quién? A su familia. Porque esto tiene que ver con familias. Porque es un Dios de la familia, es un Dios de las casas. Por la fe, por la fe, por la fe, Noé, siendo advertido de lo que Dios Jesús le había dicho, o Dios le había dicho, de las cosas que no se veían, con respeto, con temor reverente, se puso a hacer algo, se puso a edificar, se puso a trabajar cada día, porque esto no es una vez a la semana, cada día a levantar un arca para salvar no solamente su vida, sino la vida de su familia. Y dice la palabra de Dios, por esa fe, por esa acción que estaba aconteciendo, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que vive por la fe. En otras palabras, la gente pasaba, veía el arca y se reía a Noé. Y Noé decía, les invito, pueden venir, las puertas están abiertas, Dios los está llamando, va a haber un diluvio, va a haber una catástrofe mundial, va a pasar esto, va a pasar lo otro, lo estoy advirtiendo. La gente pasaba y decía, ¡buh, Pamplina! Llevas muchos años construyendo un arca. Esas son tonterías que te has inventado. Eso no es real. O es lo que nos dice el mundo hoy. Esto de la religión, eso se lo ha inventado la gente. ¿O no? Pero nosotros seguimos edificando. Nosotros seguimos siendo testimonio. Nosotros seguimos abriendo nuestras puertas y proclamando que Jesús es el Rey, como hemos cantado hoy, y que Él es Señor de las vidas. ¿O no? Y todo por esa fe. Dice la palabra que la fe de Noé aún condenó al mundo porque todos tuvieron oportunidad de entrar a aquel arca, pero no quisieron. Todos tienen oportunidad de recibir la gracia de Dios, pero tienes que abrazarla, tienes que caminar en ella y moverte conforme al mensaje de los cielos. Una fe que actúa, una fe que está activa, que acciona en consecuencia con la palabra y con el Espíritu Santo. Y Hebreos, el verso 8, sigue diciendo, por la fe, por la fe, dice Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Él sabía a dónde iba? ¿Por qué fue? Obediencia. La fe te lleva a obedecer, pero el incrédulo no obedece. La fe te dice, es por aquí, la palabra te enseña, toma este ruto. Tú dices, no, a mí me gusta más aquello, porque a mí me emociona lo otro, me gusta, deseo aquello. Entonces dice, no, es por aquí. La obediencia es esta, como la fe de Abraham. Él obedeció, y es que nos dijeron, no, ¿y a dónde vas? Yo creo que Sara le dijo, ¿y a dónde vas, Abraham? Dice, no tengo ni idea, pero hay que salir. No sabes a dónde te lleva la vida, o si sabes a dónde te lleva la vida. Pero tenemos que cada día dar los pasos que nos marcan desde el cielo. Esa es la fe que te lleva a obedecer. Porque el único que sabía a dónde lo llevaba era Dios. Y antes de llegar, muchas cosas pasaron. Y mira que le dijo, tranquilo que te voy a llevar y te voy a hacer padre de multitudes. Y salió con unos 50 años y el hombre ya tenía 80 y pico, cerca de 90. Y dice, padre de multitudes. Si ya tengo 90 y todavía no han inventado la Viagra, queda un par de siglos para que la inventen. ¿Qué padre de multitudes? ¿O no? Padre de multitudes, no me lo creo. Pero él dice que obedeció con fe. Y cuando ya iba a llegar el momento, se le presentan los ángeles y dicen, mira, al año que viene, como decíamos hoy, y el que hizo la mujer. ¿O no? Mira, Abraham, tu mujer se está riendo de nosotros. Yo no me estoy riendo, dijo ella, yo no me estoy riendo. Ay, mujeres, no se ría, que la cosa es seria. Pero bueno, así le pusieron al hijo Isaac, risa. Qué bueno. Por la fe te lleva a obedecer, aunque no conozcas el final.
porque Abraham no conocía el final, pero tú sabes que la obediencia te va a llevar a un final glorioso más de lo que tú imaginas, pero solo la obediencia en fe. Qué importante es entender esto. Esa fe es la que movió a Abraham. Fe a las instrucciones que Dios le dio, aunque no conozcas el final. Fe para llevar a cabo el propósito divino, a cumplir tu misión de vida, que todos tenemos misión en la vida, pero no solo para ti, sino como para el caso de Abraham, para su familia y para la generación. Y aún es llamado a Abraham nuestro padre de la fe, porque es nuestro ejemplo. Porque no fue fácil cuando después le piden a Isaac y dice, vete y sacrifícalo. Y él subió a aquel monte a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque llegó a punto de su fe y dice, le corto la cabeza a mi hijo hoy y el Señor tiene el poder para levantarlo de los muertos y lo creo. Y cuando va a extender ese, dijo el ángel, no hagas tal cosa. Eso es fe. Usted se imagina, Abraham, dame confirmación del Señor, que voy a otra visión y otra confirmación, una red de confirmación, que todavía estoy subiendo, pero vas confirmaciones de confirmaciones. Las confirmaciones se hacen en la iglesia católica cuando tiene no sé cuánto, pero el Señor habla una vez, muchas veces. ¿Entiende lo que le digo? El Señor habla. Escucha lo que te dice el Señor. No espere tanto, porque yo soy de los que piensa. A veces el Dios habla varias veces, pero yo digo, si ya Dios te dijo que eso no, ¿para qué le vuelves a preguntar si es o no es? ¿No te dijo que no? Y si ya te dijo sí, ¿para qué está? Ay, Señor, pero son cosas mías, pero es que yo lo quiero, es que sí o no. No, ya te dijo no. Yo creo que el Señor es serio con esto, ¿no? A veces no somos tan serios. ¿Por qué? Porque no entendemos que Él es un Dios santo y que no se va a sujetar a nosotros. Y gracias a que es misericordia con nosotros. Entonces veo tres cosas en cada uno de estos personajes. Enoc dio un testimonio vivo de que su vida agrada a Dios. Nuestras vidas tienen que agradar a Dios. Noé tuvo un respeto tremendo, profundo, por hacer la voluntad de Dios en su vida. Y Abraham se movió en obediencia sin saber el destino. Él caminaba en fe. Todo ello con sus errores y su fracaso, porque todos se equivocaron muchas veces, con las veces que se cayeron y se volvieron a levantar. Y eso es santidad. Santidad es seguir adelante a pesar de que muchas veces caemos, porque usted está aquí y yo estoy aquí y muchas veces hemos caído o no, pero estamos aquí. Mira que está a su lado y dile, estás aquí. Las veces que has caído, cuántas veces te has rebelado, cuántas veces has sido desobediente, cuántas veces, pero estamos aquí. ¿O no? Y somos santos, porque queremos seguir en este camino. Porque hay un arrepentimiento en nuestro corazón que nos enseña el mensaje de Cristo. Y porque su gracia se extiende a nosotros. El sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, nos lava, recibimos la santidad. Y luego tenemos que vivir esa santidad en nuestra vida diaria. Es como si nos lavan la ropa. Imagínese que usted viene de la calle, viene sucio y viene manchado y viene y te ponga una vestidura nueva, limpia, lavado, guapo, así como yo. La ropa, digo. No. Y nos enseña y nos dice, y ahora que estás limpito, no vuelves a tirarte en el barro ahí fuera. Coge la callecita, no quiere que te manche. Y te lo dicen, y te proyectan, tú sabes, limpito, con el traje de los domingos de ir a la iglesia, guapo, elegante, así blanquito como Luna, que vino hoy de blanco, así que, guapo. Pero te dicen, no pase que hay un charco de barro ahí fuera, no te ensucies. ¿Y usted qué hace? Nada más salirse, ahora que estoy limpio, a mí me encanta el barro, porque siempre me ha encantado el barro, y me gusta tirarme en el barro. ¿Y qué hace? Vas al barro y te manchas todo. Y claro, cuando somos niños, ayer estaba yo con los niños, estaba Alaya estaba así, comiéndose un yogur. Yo decía, ¿cómo es posible que se esté comiendo yogur si tiene yogur en el pelo, tiene yogur en la nariz, tiene yogur en la boca, tiene yogur en el tiene yogur en las manos? Digo, ¿cuándo grande es ese yogur? ¿O es que comió menos yogur del que se tiró por fuera? ¿O no? Porque son niños. Y si un niño se mancha, pues yo no me imagino a Vanessa agarrándole el cuello, te manchaste otra vez la ropa y ahora no tengo que... No. Alguna vez seguramente lo ha pensado. ¿Qué hace? Con cariño sacó la toallita, tal, y dice, yo ni me acerco, me va a manchar a mí también. Porque son niños. Pero se imagina que yo me voy a manchar todo, la pastora me da un yogur y yo me mancho todo. ¿Qué me haría? Sí, me agarraría por el cuello seguro. Pero con cariño. Entendemos.
Entonces cuando uno comienza el camino, uno se mancha, uno se ensucia, el Señor te ven, que te voy a lavar de nuevo, ven, que te pasa esto. Pero en la medida que uno va creciendo, uno ya tiene que ser maduro en las cosas que piensa, las cosas que dice, las cosas que hace. ¿Por qué? Porque nos vamos asemejando a la estatura de Cristo. Entonces, claro que Él nos lava, claro que Él nos limpia, pero nosotros tenemos que mantener en esta santidad, en el día a día, en esa lucha que tenemos con nosotros mismos, por querer hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios, que fue el ejemplo de Jesús. Y la medida que nos vamos enamorando de la persona del Espíritu Santo, te hace más fácil, porque ya tú sabes cuál es el barro que te va a ensuciar. Ya tú sabes que volviste arrepentido y volvió la sangre de Jesús y te volvieron a lavar y te volvieron a limpiar y estás caminando conforme al propósito de Dios. Entonces vas dejando actitudes, maneras, pensamientos, emociones, formas que a veces que tenías que hablar y ahora no hablas de esa manera. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza se va quedando atrás y comienzas a fluir en esa nueva naturaleza, en ese nuevo hombre. Por eso se va desarrollando en nuestra vida la santidad. Y por eso somos santos, por la gracia de Cristo. La sangre nos limpia de todo pecado, nos santifica y luego vamos aprendiendo a vivir en santidad. Y sabe, ahí más atrás estaba viendo un documental de los nuevos tejidos que hay ya en breve, ya están inventados. ¿Saben qué tejidos son? No van a hacer falta lavadoras, porque te pueden tirar un bote de piche encima de asfalto, se resbala para abajo. No se manchan. Y lo hacían así, tira de mermelada. Yo decía, yo tengo un mostaza y tira lo otro. Y vienen con un tejido tan especial, no sé qué manera, que no te mancha. ¿Se imagina? Ya le puedes poner los pañales a los niños y los vuelves a sacudes así y lo vuelves a poner el pañal. No se mancha. Ahora están en precios caros, pero se pondrán a precios asequibles. ¿Entiendes? Llega un punto en tu relación con Dios donde tú comienzas a caminar. Y tú sabes que tus vestiduras no se manchan, porque aunque sales a la calle, aunque estás rodeado de tanta oposición, aunque vas a ver carteles por aquí, cosas por allá, y a escuchar en tu trabajo conversaciones, y esto y lo otro, tu caminar con Cristo, la gracia que te ha ido cultivando, el amor que has cultivado tú para con el Señor Jesús, te mantienen en santidad, porque te ha hecho nueva criatura. Entonces, desde los primeros versos del Génesis, vemos a un Dios trayendo orden al caos de la creación. Y eso lo estudiaremos la semana que viene en la clase de discipulado. Al caos de la creación, Dios comienza a hacer un orden. ¿Por qué? Porque Dios es santo y la santidad indudablemente tiene que ver con el orden de las cosas que se establecen. Una cosa va con la otra. Dios irrumpe en la creación y va paso a paso, día a día, va ordenando las cosas que están produciendo, va trayendo luz, va separando las aguas, va estableciendo los tiempos y establece un tiempo para esto y un tiempo para lo otro. Y a veces cuando tú vas al Génesis, dices, Señor, esos versículos de los primeros capítulos de Génesis no está hablando también de nuestro corazón. Cómo tú llegas a nuestra vida, cómo la luz empieza a entrar, cómo empiezas a separar una cosa de la otra, cómo formas el alimento que debemos de comer, cómo vas transformando a los burritos en ovejitas, ¿o no? Porque Él lo va haciendo. Él lo va haciendo porque el deseo de Dios es que tengamos esa imagen de Cristo en nuestras vidas. Y Él nos llama. Mire, estas no son de la noche a la mañana. Lo mismo hizo Jesús con sus discípulos. Él los llama, les dijo, sígueme. A Pedro le dijo, deja tus redes. A Mateo dijo, deja esa mesa, los tributos y sígueme. Y ellos tuvieron que decidir, como usted ha decidido hoy, si querían seguir o no. ¿Cuántos deciden por Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuál es tu llamado? Y Jesús comienza a ordenar sus mentes y sus corazones y sus expectativas de vida y sus anhelos y su propio lenguaje. Porque muchas veces Jesús le decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿recuerda? Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, ¿o no? Entonces ya está Dios transformando la mente de los discípulos. Y claro, estuvo 3 años y medio trabajando con ellos. Pero después al final, en Getsemaní, cuando estaban allí, Pedro saca la espada y ¿qué le hace? ¡Ras! Le corta la oreja a uno. ¿O no? ¿Y dónde está el ojo por ojo, diente por diente? ¿Dónde está? En los momentos difíciles a veces uno se olvida de eso. ¿O no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado?
¿Y dónde están dominio propio? Santo Señor. ¿Se te acabó el dominio propio? ¿O es que no lo has cultivado suficiente? Entonces, cuando tú ladras como un perro rabioso, cuando te has dicho, "Ay", tú te das cuenta que tienes que cultivar más dominio propio. ¿O no? Entonces has aprendido que necesitas más de Dios. Y entonces vas a la gracia y dices, Señor, volví a morderle, le mordí hasta los ojos, le arranqué la oreja. Perdóname, Señor, yo creía que estaba tan cerca de ti y ahora me di cuenta. Pero hay un arrepentimiento en el corazón. Y la gracia vuelve a fluir en tu vida. Y tú te das cuenta que la Biblia está revelando tu corazón. Y no eras tan bueno como tú querías. Pero no has dejado de ser santo. ¿Entiendes lo que te digo? Porque la santidad viene de los cielos. Y tú has decidido abrazarla. Y entonces empiezas en ese trabajo que Dios está haciendo contigo. Entonces Dios está trabajando con nosotros. Si con 3 años y medio de escuchar Pedro a Jesús le cortó la oreja a aquel, las cosas no suceden de un día para otro en nuestras vidas. Eso sí, tenemos que estar sumisos a escuchar la palabra de Dios y tener un corazón arrepentido cuando sabemos que nos hemos equivocado. ¿Y cómo lloró Pedro aquella noche? ¿O no? La cosa es, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente te ha hecho llorar un arrepentimiento de una condición? Porque eso es un arrepentimiento que quebranta por dentro. Porque a veces decimos, no, perdóname, Señor. Pero el arrepentimiento es mucho más que eso. Es recibir la gracia de Dios que entra en tu vida y decir, es verdad, me he equivocado, la próxima vez avanzaré, la próxima vez lo voy a hacer mejor, la próxima vez, en vez de saltar al 3er segundo, quizás salte al 10º. Pero sé que estás trabajando mi dominio propio. Si eres sencillo de corazón y si te has rendido, si estás dispuesto, todo será más fácil. No para Dios, para nosotros. Y no perderemos tanto tiempo, porque yo ahora miro atrás y digo, ay, cuánto tiempo perdí por mi ego, por mi soberbia, por mi orgullo, por lo religioso, quizá por los celos, por la incredulidad, por los miedos, por las heridas. ¿Cuánto tiempo habremos perdido? Porque no hemos querido soltar. Pero como dice la canción, quita. ¿Está conmigo? Quita. Quita de mi vida aquello que no edifica. No tengas miedo de descubrir que quizá no eres el creyente que querías ser, porque todavía está esa vieja naturaleza luchando contra el nuevo hombre. Lo que tienes que entender es que si estás aquí hoy, es que has decidido más de Jesús, que anhelas más de Dios y que Él está haciendo cosas en nuestro corazón, no para avergonzarnos, sino para transformarnos en este tiempo. Creo que es momento de mirar atrás y de arrepentirnos de aquello que tengamos que arrepentirnos y de afrontar las situaciones así como están y caminar en el propósito y en la obediencia a Dios. Y yo creo que Dios se está metiendo en áreas de nuestra vida. Está trabajando en pensamientos, quizás vocabulario, aún en amistades, porque Él quiere hacer algo y llevarnos a algo más grande. Por eso las cosas no son porque sí. Por eso ahora, después de tanto tiempo, saltó la chispa por aquí, saltó aquello por allá, porque es algo que siempre ha estado escondido en el corazón, pero que Dios quiere sacar a la luz para sanar o para trabajar, para que en esa parte también veamos la imagen de Jesús. El problema es cómo afrontamos todas esas cosas. Dios está tratando en mi vida muchas veces. Cada uno de nosotros en lo personal, y creo que también nos está tratando en los últimos meses como iglesia, como familia. Y no solamente eso, ayer quedó demostrado cómo Dios está tratando cada iglesia de nuestra isla, tantas iglesias juntas que estábamos en el Paraninfo. Entonces su santidad se revela en nuestras vidas y descubre lo que anda mal en nosotros, para que sea transformado, para que nos dejemos moldear, para que podamos venir arrepentidos, porque Él quiere establecer lo sobrenatural en nuestra vida. El capítulo 12 de Hebreos sigue diciendo, mientras me acompaña la pastora, por el contrario, dice el autor, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios vivo. Se han acercado, cada uno de nosotros, a millares y millares de ángeles. ¿Lo cree o no lo cree? A una asamblea gozosa. Dice, nos hemos acercado a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos,
a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la misma sangre de Abel. Nos hemos acercado, hemos decidido acercarnos a Jesús. Hemos decidido creer en este Dios eterno, maravilloso, milagroso, siendo como somos, siendo tan imperfecto, habiendo caído tantas veces, habiendo odiado, habiendo sido celoso, envidioso, a veces habiendo criticado y habiendo pensado mal de este y hablado mal del otro. Siendo así, nos hemos acercado a un Dios vivo, a un Dios que es santo, santo, santo. Sabiendo ese Dios que nosotros era imposible que pudiéramos ser santos, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros, para nosotros era imposible, envía a Jesús para lavarnos, para santificarnos, y nos enseña el camino de la santidad. Les he lavado, les estoy enseñando para que no vuelvan a ensuciarse, pero aún así nos ensuciamos, ¿o no? Nos manchamos, a veces sin querer y a veces queriendo. Entonces dice, aún que suceda ahí, puedes venir a mi presencia, en mi intimidad, con sinceridad, y exponer tu corazón y entender que cuando veas a Jesús y la gracia de Jesús, dices, Señor, me equivoqué de nuevo. Volví a fallarte, volví a fallar, estoy trabajando eso, ayúdame en mi condición, lo siento, si puedo rectificar, si puedo hacer algo por aquella persona que herí, la voy a hacer, pero ayúdame. Porque la vida, como la Biblia, solamente refleja lo que hay en nuestro corazón. Un problema laboral refleja lo que está en tu corazón. ¿Tú lo puedes entender así? Lo que está en tu corazón. Si hay una dependencia de Dios, si hay una confianza en la provisión, o si eres un trabajador nefasto y Dios dice, no te das cuenta que te echaron porque eres nefasto, cada vez que haces algo lo haces mal, lo haces la mala gana. Entonces tendrás que mirar tu corazón y decir, Señor Espíritu Santo, ayúdame a ser un mejor trabajador, dame otra oportunidad, ayúdame a avanzar. O Espíritu Santo, me doy cuenta de que estaba confiando en el trabajo y no en que tú eres el proveedor. Y entonces tengo que entregar mi ídolo. Y como no lo quiero hacer, he perdido esta posición. Pero ahora, Señor, quiero empezar a creerte que tú eres un Dios que provee, que tú has preparado algo hermoso para mí. Y perdóname, porque me equivoqué, hablé mal del jefe y me echaron. Perdóname. Ahora entiendo los principios de autoridad del reino. Dame una oportunidad. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a sacar la servilletita como hacía Vanessa ayer, te va a limpiar la boquita, las manitas, te va a traer ahí el suéter y a lo mejor va a sacar otro yogur porque el primero no te lo comiste, lo tiraste todo y te va a alimentar. ¿Sabes? Porque tenemos un Dios bueno, porque Él es el santo, ¿lo entiendes? Y nosotros somos un reflejo de lo que es Él, porque como nuestro Dios es santo, nos llama a la santidad. El capítulo 12 de Hebreos termina de esta manera. Así que nosotros, diga nosotros, agárrala así, nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Diga gracias Jesús, gracias Jesús. Inspirado por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ponte en pie conmigo hoy. Mire, yo entiendo como pastor que como iglesia hemos pedido cosas grandes, ¿o no? Usted lo entiende, ¿verdad? Estamos pidiendo, hemos pedido, estamos orando, estamos ayunando casi cada semana, hemos pedido cosas grandes. Hay que ser valiente para querer recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso a veces nos conlleva acercarnos a ese Dios santo que es fuego consumidor, y ese fuego va a purificar lo que hay en nosotros en medida que nos acercamos. Nos purifica, pero el fuego está en nosotros, porque el Señor está en nosotros, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. ¿Usted quiere vencer al enemigo de Dios? ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere vencer al enemigo de Dios? El fuego de Dios es el que vence. El fuego que está en su corazón y que hay que avivar en esa vida.
Por eso la santidad de Dios lo que hace es que ese fuego crezca en nosotros y que vaya moldeando toda nuestra vida. Porque el enemigo ha tomado mucha ventaja en esta tierra. Y es el fuego de Dios el que rompe toda obra del enemigo. Y el fuego de Dios lo tiene que haber usted en su corazón, en su vida. ¿Lo puede entender así? Entonces, como usted ha pedido avivamiento para esta tierra, su corazón va a ser tratado para que el fuego de Dios consumidor venga a su vida, llene su vida y usted se presente ante el enemigo y el enemigo tenga que huir porque está vencido en el nombre de Jesús. Entonces, todo es para nuestro bien, iglesia. Es para el bien de nuestra sociedad. Es para el bien de esta isla. Asúmalo. Disfrute de la gracia de Dios. Viva esta gracia. Que ese fuego consuma a los enemigos de Dios en esta tierra. Que queme todo el mal, pero primero tenemos que abrigar ese fuego en nuestro corazón. Y por eso es que estamos siendo tratados. Así que dele gracias a Dios por el trato que está recibiendo en su vida y aquello que tiene que ser moldeado para que el carácter de Cristo se refleje en su interior. Solo podemos ser agradecidos con un poder tan grande. Cierre sus ojos.